historia hay momentos que son un auténtico punto de inflexión, ¿no? De esos que lo cambian todo. Para Argentina, uno de esos momentos clave no tuvo lugar en un salón o en un despacho, sino en una llanura, bajo un sol de justicia, una mañana de febrero, que iba a darle la vuelta al destino de un continente. Fue una batalla de apenas unas horas, pero puso fin a toda una era, y dio a luz, entre pólvora y sangre, a lo que hoy conocemos como el país. Hoy vamos a desgranar la historia y también la leyenda de la batalla de Caseros. Y esta es la gran pregunta, claro. ¿Es posible que un único choque, por muy grande que sea, pueda forjar la identidad de todo un país? ¿Cómo es que esta batalla en los campos de Caseros no solo derribó a un hombre del poder, sino que plantó la semilla de la Argentina moderna? Pues vamos a meternos de lleno en el torbellino de aquel día para buscar las respuestas. Pensemos por un momento en la escena, la calma de la pampa al amanecer, rota de repente por el murmullo de casi 50.000 hombres. Era el ejército más grande que se había visto jamás en Sudamérica. A un lado, las tropas de la Confederación Argentina, leales a un solo hombre, y al otro, una alianza que hoy nos parecería imposible: gauchos de Entre Ríos, soldados de Corrientes, exiliados políticos y, ojo, dos ejércitos extranjeros, el del Imperio del Brasil y el de Uruguay. El ambiente estaba cargado, la tensión se podía cortar, porque cada persona en ese campo sabía que no estaba luchando por una simple victoria, sino por el futuro, ni más ni menos. Pero para entender por qué estaban todos ahí a punto de matarse, tenemos que ir hacia atrás, al origen de todo. Y el origen de este conflicto, el centro de todo durante más de 20 años, tiene un nombre: Juan Manuel de Rosas. Es imposible entender Caseros sin entender primero al hombre que gobernó con puño de hierro. Fijaos bien en esta cronología. No estamos hablando de un par de años en el poder, che va. Desde 1835, Rosas era el dueño y señor de la Confederación. Salió victorioso de una guerra civil brutal que desangró al país. Y no solo eso, humilló a las dos mayores potencias del mundo, Gran Bretaña y Francia, obligándolas a levantar sus bloqueos navales. O sea que a principios de 1851 su poder parecía absoluto, eterno. Su voluntad era ley. Era, a todos los efectos, el patriarca de una nación que manejaba como si fuera su finca particular. Y el secreto de ese poder tan inmenso estaba en este concepto: la suma del poder público. Y esto no era solo un título honorífico, ¿eh? Significaba que tenía en sus manos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo en uno. Desde Buenos Aires controlaba la aduana, que era la única fuente de ingresos importante del país, y decidía la política exterior de todas las provincias. Este poder total, que al principio se vio como algo necesario para poner orden, con el tiempo se convirtió de una jaula que asfixiaba a las demás provincias. Y claro, esa jaula, tarde o temprano, alguien intentaría romperla. Y así fue. Frente al restaurador de las leyes, como se hacía llamar Rosas, se levantó su némesis, un caudillo que había sido su aliado más fiel, pero que se cansó de esperar. Su nombre era Justo José de Urquiza, y era el gobernador de la rica provincia de Entre Ríos. A ver, los motivos de Urquiza eran una mezcla de intereses económicos y de visión de país. Por un lado, la pela es la pela. Su provincia, Entre Ríos, era una potencia ganadera, pero se ahogaba porque Rosas obligaba a que todo el comercio pasara por el puerto de Buenos Aires. Pero más allá del dinero, Urquiza representaba una idea que cada vez tenía más fuerza. Argentina no podía ser la finca de un solo hombre. Hacía falta una constitución, una ley para todos que garantizara la unión y que la riqueza se repartiera. Rosas siempre daba largas a ese asunto. Urquiza decidió que se había acabado la espera. Y aquí viene su jugada maestra a nivel político. Durante años el lema de Rosas era «Mueran los salvajes unitarios», un grito de guerra para eliminar al contrario. Urquiza, que era muy astuto, le da la vuelta a la tortilla. Su nuevo lema, el que estamos viendo, ya no habla de unitarios o federales, habla de organización nacional. Con esa simple frase convierte su rebelión en una causa para todo el país. La lucha ya no es entre provincias, es entre los que quieren un país moderno y un hombre que se interpone en el camino. Un golpe de genio. Y ojo, que su rebelión no fue un calentón, para nada. Fue una campaña calculada al milímetro, como una partida de ajedrez gigante. Primero, el pronunciamiento, el desafío público a Rosas. Luego movió hilos para aliarse con el Imperio del Brasil, que le tenía muchas ganas a Rosas. Con el dinero y los soldados brasileños, cruzó a Uruguay y en nada de tiempo acabó con el asedio a Montevideo, sumando más gente a su causa. Y finalmente, la jugada más atrevida, cruzar el gigantesco río Paraná con su ejército grande, jaque mate. Y con ese movimiento, la historia nos trae de vuelta al 3 de febrero de 1852. Se acabaron las estrategias y la diplomacia. Ahora solo hay dos ejércitos, cara a cara. Urquiza a las puertas de Buenos Aires, el corazón del poder. Y Rosas, por primera vez en 20 años, obligado a salir de su despacho para dirigir a sus tropas en persona. Todo se iba a decidir allí,
Era el día del juicio final. Si miramos los números, las fuerzas parecían bastante igualadas. Pero los números a veces engañan. El ejército grande de Urquiza era una mezcla de nacionalidades, pero contaba con un núcleo de infantería brasileña que era profesional y muy disciplinada. El ejército de Rosas, en cambio, estaba podrido por dentro. Años de reclutamientos forzosos habían dejado la moral por los suelos. Y el golpe definitivo llegó días antes. Su mejor general, Ángel Pacheco, dimitió. Imaginaos el palo para la tropa y para Rosas, que se vio de repente al mando de una batalla a campo abierto. El combate fue brutal, duró unas 6 horas. La artillería no paraba de sonar, las caballerías chocaban, un caos de polvo y acero. Pero el momento clave, el que lo cambió todo, ocurrió en un sitio muy curioso, un palomar. Esta construcción era el punto fuerte del ala derecha de Rosas, y fue ahí donde la infantería brasileña, con una disciplina increíble, avanzó bajo un fuego infernal y tomó la posición. En cuanto cayó ese flanco, toda la línea defensiva de Rosas se vino abajo como un castillo de naipes. Y en medio de la derrota del ejército de Rosas surge una figura legendaria, un hombre cuya historia personal lo resume todo. El coronel Martiniano Chilabert, jefe de la artillería de Rosas. Lo capturan y lo llevan ante Urquiza, y en lugar de pedir clemencia, lo mira a los ojos y le suelta esta frase, una acusación que todavía resuena. La historia de Chilabert es increíble, porque era un unitario, o sea, un enemigo acérrimo de Rosas. Pero para él, que Urquiza se aliara con Brasil era una traición a la patria que estaba por encima de todo. Luchó como un león. Cuando sus cañones se quedaron sin munición, les gritó a sus hombres que recogieran del suelo las balas del enemigo y las dispararan de vuelta. Cuando lo capturaron y lo condenaron a morir fusilado por la espalda, como a los traidores, se revolvió, gritando que a él lo mataban de frente. Se resistió hasta que lo mataron a bayonetazos. Su desafío lo convirtió en un mártir, un símbolo de las heridas tan profundas que esta guerra iba a dejar. Con la caída de la artillería de Chilabert, la batalla básicamente se acaba. El régimen de Rosas se ha derrumbado. El humo empieza a disiparse, pero la onda expansiva de esta victoria apenas comenzaba. El campo de batalla se queda en silencio, pero la historia de repente pisa el acelerador. Rosas, con una herida de bala en la mano, consigue huir. En una casa a las afueras de Buenos Aires, el hombre que lo había sido todo durante 17 años escribe su renuncia con estas palabras. Son el epitafio de su era. Horas después, con la ayuda del cónsul británico, se sube a un barco inglés que lo llevará a un exilio de 25 años en Southampton. Nunca más volvió a Argentina. El final fue así de rápido y de total. Y esto que vemos resume perfectamente la velocidad del cambio. Fue casi como un terremoto político. En cuestión de días, el mapa del poder cambió por completo. Rosas desaparece de la escena. Urquiza, el rebelde, entra en Buenos Aires como el nuevo hombre fuerte. Y lo primero que hace no es buscar venganza, sino construir. Cumple su promesa y convoca un congreso para redactar una constitución. La organización nacional, por fin, se ponía en marcha. Y aquí está la clave de todo. El legado más real y duradero de la batalla. Justo al año siguiente, en 1853, ese Congreso aprueba la Constitución Nacional Argentina, la misma que, con sus reformas, sigue siendo la ley fundamental del país hoy en día. Se podría decir que la tinta con la que se escribió esa Constitución se mezcló con la sangre derramada en Caseros. La batalla no solo derribó a un hombre, fue el parto de la República Argentina. Y cerramos con esta última reflexión. Caseros fue, sin duda, la madre de la Constitución. De eso no hay duda. Pero la unidad del país, eso era otra historia. Buenos Aires, que no se fiaba de Urquiza, se separó de la Confederación y empezó otra década de peleas. Las guerras civiles siguieron durante casi 30 años más. Quizás la gran lección de Caseros es que derribar un edificio es muy rápido y ruidoso, pero construir uno nuevo, uno sólido donde todo el mundo quiera vivir, eso es tarea de generaciones. Una batalla puede cambiar el rumbo, pero el viaje de una nación nunca termina.